Hoy estamos iniciando la segunda parte, estamos compartiendo la segunda parte de la serie 60 segundos después de morir. La semana pasada el pastor Paul compartió algo muy importante y esta serie ha estado muy interesante, muy intensa, ¿verdad? Porque estamos aprendiendo acerca de qué es lo que va a pasar cuando muramos, cuando dejemos este mundo, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a pasar inmediatamente después? Y el pastor Paul nos enseñaba acerca de dos juicios que vamos a tener que enfrentar, dos juicios que vamos a tener que pasar y dos preguntas que se nos van a hacer. Si tú no sabes de qué estoy hablando, te voy a animar a que corras al canal de YouTube y veas la prédica nuevamente. Si no lo has visto, la veas, tomes tus notas, porque también te va a ayudar mucho, te va a animar, te va a desafiar y va a ser de bendición a tu vida. Entonces disfrútala. Hoy, en la segunda parte, estamos hablando del tema, se llama los horrores del infierno. Y mira, muchas veces no sabemos cómo abordar este tema, muchas veces no sabemos, si alguien nos pregunta, no sabemos qué contestar, es como difícil, es como medio, si puedo decir, incómodo, pero si tú eres de esas personas que no toman notas, y si alguna vez va a haber una predicación de la cual te conviene y te animo a que tomes notas, esa es la de hoy, por favor, hoy toma notas, saca tu teléfono, búscate un papel, un lápiz, una pluma, haz algo para tomar notas, porque en verdad, si no tomas notas al final de la prédica, te vas a ver arrepentido, te vas a arrepentir de no haberlo hecho, ¿ok? Entonces, iniciemos listos, está la instrucción y quiero iniciar compartiéndote una pequeña historia de esas de un niño famoso que se llama Pepito, ¿no? Sí conocen a Pepito, el de los chistes. Bueno, pues estaba Pepito en la primaria, ¿no? En el salón de clases, y a Pepito le tocó uno de esos maestros así que son ateos, que son escépticos, que ellos no creen de nada, ¿verdad? Nada que tenga que ver con la fe, lo aceptan, y se levanta el maestro y dice: a ver, niños, voy a encargarles de trabajo que escriban un poco sobre una historia real y que la ilustren con un dibujo. Ah, muy bien. Los niños se pusieron a trabajar. Pepito termina primero, toma su hoja, corre con el maestro y le dice: maestro, ya terminé mi trabajo, míralo, aquí está. Y lo ve el maestro y le dice: Pepito, les dije que una historia real. ¿Por qué me dibujas a Jonás y la ballena? Pero, ¿cómo que por qué? Pues es una historia real. La Biblia habla de la historia de Jonás y la ballena, le contesta Pepito. Dice: sí, Pepito, pero razonemos. A ver, ¿cómo puede ser posible que Jonás haya pasado 3 días y 3 noches en el interior de la panza de la ballena? Eso es imposible. Pepito se queda pensando un momento y dice: híjole, pues no, profe, la verdad no sé, pero un día, cuando llegue al cielo, lo primero que voy a hacer es ir con Jonás y le voy a preguntar cómo le hizo. Y el maestro, pues ya un poco sarcástico y un poco echándole carro a Pepito, le dice: a ver, ¿y si Jonás no llegó al cielo? ¿Y si Jonás en realidad pues se fue al infierno? Le dice: ah, profe, pues entonces usted le pregunta. Pero espero que verdaderamente ninguno de nosotros tengamos esa oportunidad de preguntarle a personas que están en el infierno, sino que todos estemos en el cielo. Y ese es parte del objetivo del compartir contigo acerca de este tema, ¿verdad? Nuestra cultura está acostumbrada a no hablar de cosas incómodas, a que si es algo que, híjole, es que mira, si dices algo le va a ofender a otra persona o le va a incomodar, pues mejor no trates ese tema. Y a lo mejor pudiéramos hacer eso con este tema, ¿verdad? Va a ser un poco incómodo en momentos, va a ser desafiante en otros momentos, pero mi deber como pastor, mi deber como predicador hoy es compartirte la verdad de lo que está en la Biblia. Aunque te incomode, aunque no te guste, aunque tú pienses de diferente manera, eso no hace que deje de ser verdad. Entonces, prepara tu corazón para eso. Quiero compartir contigo hoy que la Biblia enseña que el infierno es real. No es un sueño, no es un cuento. El infierno es un lugar físico, es un lugar real, existe. Y mira, la Biblia habla. Si la Biblia habla del infierno, pero si la Biblia hablara solamente una vez acerca del infierno, sería suficiente para que tú y yo lo creyéramos. Pero la Biblia no solamente habla una vez, la Biblia habla al menos 54 veces acerca del infierno. Y eso hace que de alguna manera nuestra lógica diga: realmente es un tema importante, ¿verdad? Estamos acostumbrados
al Dios del Antiguo Testamento, tenemos esa, de alguna manera, y distorsionada imagen, ¿verdad? O no tan certera imagen del Dios del Antiguo Testamento, que es un Dios lleno de juicio, que castiga, que arrasaba pueblos. Y por otro lado tenemos esta imagen también, tampoco es tan exacta, pero tenemos de Jesús como el Dios que está lleno de amor y lleno de misericordia y que abraza a todo mundo y que a todos nos quiere. Pues si así fuera la realidad, te voy a decir una cosa, es precisamente Jesús el que habla más veces acerca del infierno. Incluso más que cualquiera de las otras personas que llegaron a tocar ese tema en la Biblia. Jesús habla del infierno. ¿Y sabes por qué? La principal razón por la que Jesús enseñó tanto sobre el infierno es por su gran amor hacia ti y hacia mí. Él nos ama y Él por eso enseña tanto y tantas veces acerca del infierno. Si estás tomando notas y quisiera animar a que tomes la primera, y esta nota que dice: nunca entenderemos su poderoso amor hasta entender la terrible justicia de Dios. Si nosotros no entendemos lo terrible que nos espera y de lo que Dios nos ha librado, nunca vamos a poder comprender qué tan grande ha sido su amor por nosotros. Tenemos que ver este lado para entender el gran amor que Dios tiene hacia nosotros. Y la primera verdad que quiero compartir el día de hoy contigo es que Dios no creó el infierno para nosotros. Dios no creó el infierno para que tú llegues al infierno. Dios no te está mandando a ti a ese lugar. Y vamos a leer en la Biblia, en 2 de Pedro 2:4, dice: Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno y los dejó en tinieblas, encadenados y guardados para el juicio. ¿Ok? Ahí nos dice quiénes son los primeros que fueron arrojados al infierno. ¿Ok? Ahora Mateo 25:41 dice: luego el rey dirá a los que estén a su izquierda: apártense de mí, los que merecieron la condenación, váyanse al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. La Biblia nos dice que el infierno fue creado, fue preparado para recibir al diablo, a Satanás y a sus ángeles. Ellos fueron expulsados del cielo y fueron condenados eternamente, y ese lugar fue creado para que ellos habitaran en la oscuridad de esas cavernas, encadenados, esperando para el juicio que se tiene apartado para ellos. Leamos ahora en Mateo capítulo 10, versículos 27 y 28. Dice esto, dice: lo que les digo en las tinieblas, díganlo en la luz, y lo que oyen al oído, proclámenlo desde las azoteas. Lo que este versículo está diciendo es: hey, esto que les estoy diciendo es importante, pero no se lo guarden, díganlo, divúlguenlo, que todo mundo se entere. ¿Ok? ¿Y de qué estamos hablando? ¿Qué es lo que Jesús quiere que todos se enteren? El versículo 28, no teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien, teman a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Quién es esta persona? ¿Quién es quien puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno? Es Dios. Él es a quien debemos de temer. No debes de preocuparte por tanto por lo que lo que te pasa en este mundo, sino que es sumamente importante que nos preocupemos y que nos ocupemos en lo que va a pasar con nosotros en la eternidad. ¿Ok? Porque si sigues adelante, el juicio vendrá sobre tu vida y vas a terminar en un lugar de desolación en el cual ya no hay oportunidad para arrepentimiento. Jesús fue muy claro en que el infierno es real y que es posible que vayas hacia allá. Es posible que tú llegues al infierno. Existe y es real. Al referirse al infierno, Jesús usaba la palabra Gehenna, una palabra griega. En el griego original
él mencionaba Gehenna, no decía infierno, decía Gehenna. Y Gehenna es un lugar que hasta la fecha sigue existiendo, el valle de Gehenna, pero en aquel entonces, en los tiempos de Jesús, incluso nos remontamos más atrás, cuando la ciudad de Jerusalén fue fundada y el pueblo de Israel llegó a fundarla, se encontraron que en el valle de Gehenna era utilizado por los cananeos y los sirios para ofrecer sacrificios al dios Moloc. Y no solamente sacrificaban animales, sino que ellos sacrificaban a sus bebés, a sus niños pequeños, los sacrificaban y se los entregaban como ofrenda al dios Moloc. Al pueblo de Israel, a los judíos, les pareció esto tan aberrante y tan lleno de maldición y de condenación que decidieron que todo ese valle no lo iban a utilizar. No iban a construir, no iban a sembrar, no iban a trabajar en ese lugar, sino que lo dejaron para un lugar de condenación. Ellos empezaron a construir la ciudad, construyeron la muralla y dejaron ese valle fuera de la ciudad. En los tiempos de Jesús, cuando ese valle estaba fuera de la ciudad, era utilizado para arrojar basura, era el basurero. Allí en ese lugar aventaban los despojos de los sacrificios y se dice que incluso iban a parar ahí también los cuerpos de los criminales. Los tiraban en ese lugar. Era un lugar de condenación, de oscuridad, de suciedad y de infección. Para prevenir precisamente las infecciones, mantenían un fuego ardiendo todo el tiempo en este lugar. Y era el basurero municipal en donde se desechaba todo. Entonces Jesús, siendo este maestro brillante que es, apuntaba a la gente siempre a cosas físicas y a cosas que pudieran relacionar. Entonces cuando Él se refería al infierno, apuntaba hacia el Gehenna y les decía, así es el infierno. Para que de alguna manera para ellos quedara un poco más claro de qué se trata y cómo luce el infierno. Que es un lugar de condenación en el cual ya no hay oportunidad de arrepentimiento, en donde hay muerte. Otras palabras que la Biblia usa para describir el infierno es obscuridad, es tormento. Si estás tomando nota, toma nota de eso porque es importante. Otra palabra sería castigo, ansiedad y tribulación, condenación, llanto y crujir de dientes. La Biblia describe también el infierno como la segunda muerte y también como un ardiente sufrimiento. La Biblia es muy descriptiva en cuanto a lo que es y cómo es el infierno. Y sabes, hay que reconocer que en anteriores tiempos en la iglesia se predicaba muchísimo sobre el infierno. Y todos los domingos se hablaba del infierno, todas las campañas evangelísticas se hablaba del infierno y siempre decían, si no te arrepientes te vas a ir al infierno. Y de alguna manera hasta creo que se utilizaba el infierno para echarle miedo a la gente, ¿verdad? Y si no te arrepentías, aunque sea por miedo, pedías perdón, ¿verdad? Pero las nuevas generaciones vieron eso y como que dijeron, híjole, es que eso tal vez no es tan correcto de hacerlo. Y se fueron mucho al otro extremo, en el lado de que actualmente en la iglesia casi no se habla del infierno. ¿Y a qué voy con todo esto? Es que tal vez para muchos de nosotros nunca hemos encontrado, de esta generación, nunca hemos escuchado, acerca del infierno. O sabemos muy poco. Y este mensaje hoy tal vez te vas a caer un poco pesado, va a ser difícil de digerir, vas a sentir que de repente es demasiado que estamos hablando de eso. Te tengo una noticia. Jesús enseñó sobre esto. ¿Y por qué Jesús enseñó tanto sobre el infierno? Es importante que nosotros lo aprendamos, que lo escuchemos, que conozcamos acerca de eso. Es por la misma razón por la cual están poniendo fotografías en las cajetillas de cigarros. Perdóname mi ejemplo, pero creo que eso está en la mente de todos. ¿Alguna vez te ha tocado ver las fotografías que ponen en las cajetillas de cigarro? Son cajetillas de personas enfermas, de pulmones negros, cosas horribles. Y la intención con la que ponen esas fotos en las cajetillas de cigarros es únicamente para advertirte de las consecuencias de fumar. Si tú decides fumar, entonces estás advertido. Esto es lo que te va a pasar. Jesús enseñó tanto sobre el infierno porque lo que estaba haciendo
Y lo que estuvo haciendo todo el tiempo que le enseñó era batir unas banderas enfrente de nosotros y decía, hey, mírenme, el infierno existe. El infierno es real, el infierno es horrible. No lo creamos para ustedes, no lo creé para ustedes, lo creé para Satanás y los demonios. Pero escúchenme, ya tengo su atención. Espérense, detengan su vida, detengan su vida. No sigan ese camino hacia el infierno. Yo les voy a mostrar una dirección diferente. Caminen hacia acá. Yo soy la dirección hacia afuera del infierno. Detén tu vida. No sigas viviendo como vives. No sigas tomando las mismas decisiones. No sigas adelante. Yo estoy aquí para decirte que hay una dirección a la cual te tienes que dirigir. Si sigues adelante, vas a llegar a ese lugar horrible de condenación y de oscuridad. Esa, iglesia, es la razón por la cual Jesús enseñó tanto sobre el infierno. Porque quería que supiéramos, que estuviéramos enterados de lo que nos espera si seguimos nuestra vida como hasta el día de hoy. Algunos piensan, bueno, tal vez sí es cierto, ok, sí existe ese lugar, pero es un lugar temporal. Vamos a ir ahí, vamos a estar por cierto tiempo, nada más, pues depende, ¿verdad? ¿Qué tan mal me porté? Es el tiempo que voy a durar, pero una vez que termine ese tiempo, ya voy a salir y todos nos vamos a reunir en el cielo. Mucha gente verdaderamente cree eso. Pero la mala noticia es que la Biblia nunca describe eso, nunca menciona eso. Por el contrario, describe lo que vamos a leer en Daniel capítulo 12, versículo 2. Dice, muchos de los que duermen en la tumba despertarán, unos para vivir eternamente y otros para la vergüenza y el horror eternos. Es una palabra que se repite 2 veces para describir la duración del infierno. Mateo 25:45 dice, esos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Tanto el castigo como la vida son eternos. La Biblia no habla de que hay un lugar en el cual vas a purgar una condena y después vas a salir y vas a ir al cielo. Si tú creías eso, hoy entérate de que eso no es verdad. El castigo del infierno es eterno. Algunos otros dirán, bueno, está bien, ok, Jesús enseñó mucho, pero pues eran metáforas, o sea, eran cosas que enseñaba Jesús para ilustrar, bueno, pues una eternidad que no va a ser, pues en la presencia de Dios, ¿verdad? Y pues sí va a ser a lo mejor feíto, pero pues son metáforas, son cosas, que parábolas que contaba Jesús. Y si nos ponemos un poco lógicos el día de hoy, pensemos lógicamente, usemos nuestra razón. ¿Qué es lo que es una metáfora? Una metáfora es una representación parcial de una realidad que es mucho más grande. ¿Estamos de acuerdo? Si Jesús hubiera estado enseñando metáforas, en realidad, eso no son buenas noticias, son malas noticias. ¿Por qué? Porque si eso que describía Jesús, eso que la Biblia enseña, es nada más una metáfora, el infierno debe de ser muchísimo más horrible de lo que podemos imaginar. Entonces tampoco son metáforas, tampoco son fábulas. Jesús enseñó la realidad del infierno. Una de las preguntas con las que vamos a intentar contestar el día de hoy, a través de este mensaje, es ¿quién irá al infierno? ¿Quiénes van a ser las personas que van a ir al infierno? Y para eso, antes de contestar la pregunta, quisiera que leyéramos Juan 14, versículo 6. Jesús hablando dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Les contestó Jesús, nadie llega al Padre sino por mí. Él dice, yo soy el camino, yo soy la forma de llegar al Padre. Entonces, ¿cómo podemos evitar llegar al infierno? ¿Será por Buda? No lo creo. No es tampoco por Mahoma como el Islam cree.
No es tampoco a través de siendo religiosos y cumpliendo todas las reglas de lo que interpretamos que dice la Biblia, y es que así tienen que ser las cosas, y de esa manera yo vivo y me gano mi ida, mi entrada al cielo siendo religioso. Tampoco. Es por no faltar los domingos a la iglesia, por siempre estar en la iglesia metido, por darte todo el dinero a los pobres, por pelear por las causas justas y alimentar al hambriento y hacer todas esas cosas. Esas cosas son buenas, pero eso no te va a llevar al cielo. La única manera de llegar al cielo y evitar el infierno es a través de Cristo Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es el único camino, la verdad y la vida. Y esa es la única manera en la cual tú puedes llegar al cielo. Él lo hizo posible. Tal vez no estés de acuerdo. Y perdóname que sea un poco sarcástico con lo que acabo de decir, ¿verdad? Y posiblemente no estás de acuerdo con que Jesús es el único camino, pero esa es la forma en la que Dios hace las cosas, ¿no? Y mira, Dios es el dueño del universo, Dios tiene este universo. Y Él tiene una forma de hacer las cosas. Tal vez tú tengas una diferente manera de hacer las cosas. Lo que ni tú ni yo tenemos es un universo. Entonces las cosas aquí se hacen como Dios dice que se hagan. Y si Jesús dijo, yo soy el camino, ese es el único camino. No hay otro camino. ¿Estamos de acuerdo en eso? Puedes pensar de manera diferente, pero no puedes hacer nada al respecto. Lo que es, es. Y tal vez en tu mente dices, bueno, pero es que eso no es justo. ¿No te suena justo en tu mente que tal vez existe ese lugar y que tengas que ir ahí si no sigues a Jesús, si no sigues ese camino? Pero pensemos por un momento, si realmente Dios hubiera hecho lo que es justo, hace mucho tiempo tú y yo estaríamos bajo una condenación tremenda. Si Dios realmente nos diera lo que es justo, tú y yo no tendríamos la oportunidad, la más mínima oportunidad de salvación y de poder llegar al cielo. Estaríamos recibiendo ese castigo desde hace mucho tiempo. Lo que pasa es de que por generaciones y generaciones Dios ha derramado tanta gracia, Dios ha derramado tanta misericordia sobre nosotros y ha sido tan paciente que ahora pensamos que nos merecemos la gracia, que nos merecemos que Dios tenga misericordia con nosotros y que cuando escuchamos un poquito de la justicia de Dios decimos, eso no es justo. Eso no es cierto, Dios no puede ser así, porque pensamos que nos merecemos lo que Dios nos da. Pero si fuera justo Dios, desde hace mucho tiempo todos estaríamos condenados. Pero Él ha extendido su gracia sobre nosotros y nos da una oportunidad más. Hablando de un ejemplo para entender lo que es justo, ¿no? Y te voy a platicar un poquito lo que de repente pasa en mi casa. Yo tengo 2 hijos, hombres los dos, uno de 8 y uno de 6. Entonces, a veces cuando uno de los dos no termina la tarea a tiempo o no hizo lo que se le indicó, pues no tiene derecho a jugar videojuegos, ¿verdad? Entonces en una de esas ocasiones le dije, a ver, tú sí puedes ir a jugar videojuegos y tú no, hasta que termines. Entonces el que le dije que no, me dice, papá, eso no es justo, ¿por qué? ¿Por qué haces eso? Y aunque no lo hice, tengo que confesar que me moría de ganas por decirle todo eso que te voy a decir ahorita. Yo quería decir en ese momento, el Señor quiere lo que es justo. Bueno, pues entonces, a partir de este momento, todos los gastos de la casa los vamos a dividir en 4 y tú vas a pagar tu parte. La próxima vez que vayamos a hacer el súper y lo que tú pienses que te debes de comer, tú lo vas a pagar tu parte. ¿Quieres traer ropa? ¿Quieres traer zapatos? Bueno, entonces la próxima vez que vayamos a comprar ropa y zapatos, tú lo vas a pagar. A ver, ¿cómo le haces? Eso sería lo justo. Pero no lo hice, ¿verdad? Obviamente no. De esa manera, a veces nosotros nos atrevemos a decirle a Dios, eso no es justo, Dios, no puede existir el infierno. No puede, no, ¿a poco porque yo me divierta me voy a ir al infierno? No, no se trata de que te diviertas o no te diviertas, ¿verdad? Se trata de la decisión que estás haciendo con tu vida completa acerca de qué camino vas a seguir.
Y delante de ti, delante de nosotros, tenemos esa opción. Cuando recibimos la revelación de la gracia en nuestras vidas, empezamos a darnos cuenta lo que realmente es increíble. Porque, ¿sabes? No es increíble que es posible que muchos terminen en el infierno. Eso no es lo realmente increíble. Lo realmente increíble es que ningún pecador nunca va a entrar al cielo. ¿Qué quiere decir esto? Que tú y yo, cuando entremos al cielo, no vamos a entrar como pecadores, porque Jesús nos habría justificado, nos habría perdonado, nos habría lavado por completo para que nosotros podamos entrar al cielo y podamos evitar estar en el infierno. No porque tú te lo mereces, no porque tú fuiste bueno, porque Él lo hizo y porque el mérito es de Él y porque Él en su gracia ha decidido, si tú te arrepientes, quitarte todos tus pecados. Antes hacían sacrificios y la sangre cubría los pecados, los ocultaba de la vista de Dios. Pero el sacrificio que Jesús hizo es para quitar los pecados. No solamente los cubre, los quita de nuestra vida cuando nosotros nos arrepentimos. Y a lo mejor te preguntas, a ver, si yo tengo pecados, ¿cómo es eso? O sea, ¿por qué un pecado temporal recibe un castigo eterno? Como que tampoco eso checa. Y te voy a poner un ejemplo. Sí, en realidad los pecados son temporales. Pero imagínate que hoy entrando aquí por las puertas de la iglesia, de repente un mosquito se te acercó a tu cara y tú le hiciste y lo mataste. ¿Alguien te va a decir algo por matar a un mosquito? Pues no creo, ¿verdad? Probablemente a lo mejor alguien te felicite porque liberaste de dengue a mucha gente aquí, ¿verdad? Y ya lo mataste, ¿no? Pero saliendo, tal vez ahorita que salgas en tu carro, aquí saliendo en la calle, atropellas un perro y decides huirte, ¿no? Mínimo, el dueño va a salir corriendo y te va a gritar hasta lo que te vas a morir y te va a tirar unas pedradas y a lo mejor hasta una ventana rota te llevas por haber atropellado a un perro. ¿Estamos? Pero si continúas manejando y más adelante, allá por el río, atropellas a una persona y le quitas la vida, ahí ya estás metido en un problema grave. Y le van a llamar a la policía y van a venir, te van a arrestar y mínimo te vas a pasar una buena cantidad de años en la cárcel. Ahora, si tú decides seguir adelante y pones una bomba en un estadio y matas a 100,000 personas en el Super Bowl, pues vas a ser clasificado como un terrorista y cosas muchísimo peores que unos cuantos años en la cárcel te van a pasar. ¿Ya entendiste el ejemplo? El pecado, el castigo que tú recibes no es en función al pecado que hagas, sino en función a contra quién lo hagas. Porque si tú le quitas la vida a un mosquito, no te va a pasar nada, pero si matas a una multitud, vas a recibir un castigo grande. El pecado que tú y yo estamos haciendo, del cual somos culpables, está hecho y ha sido hecho en contra de un ser eterno. Por eso la condenación es eterna. Satanás y sus ángeles, los ángeles que pecaron contra Dios, un ser eterno. Por eso recibieron una condenación eterna. Y Satanás lo que ha alcanzado a hacer es llevarnos a nosotros con él hacia allá, engañándonos. Y mira, a este punto de la prédica tal vez todavía te quedan muchas preguntas en tu mente. Te soy honesto, yo también tengo muchas preguntas todavía. ¿Sabes qué es mi consejo? Es que doblemos rodillas, que levantemos nuestras manos, que oremos a Dios y digamos, Señor, continúa revelándome más acerca de esto. Vayas a su palabra y Él te va a enseñar más todavía. Porque no sería suficiente el tiempo para intentar responder todas las preguntas, pero creo que solamente basta saber que Jesús lo hizo, enseñó sobre el infierno y sobre que el infierno es real por amor. Y tal vez hoy tú has escuchado lo horrible que es el infierno y te preguntas, ¿por qué Dios no hace nada contra el infierno? Te digo una cosa, Dios ya lo hizo. Dios ya lo hizo, ya hizo algo en contra del infierno. Vamos a leer en Isaías capítulo 65, versículo 2, dice, todo el día extendí mis manos hacia un pueblo rebelde que va por mal camino siguiendo sus propias ideas.
Este versículo tiene dos formas de interpretarlo. Y lo que mucha gente, la mayoría de la gente hace es que lo interpreta de esta manera diciendo: todo el día he extendido mis manos de esta manera, como intentando rechazarte a un pueblo que va por mal camino y que sigue sus propias ideas. Mucha gente piensa, es que yo no me puedo acercar a Dios hasta que sea bueno, hasta que sea mejor, hasta que ya no haga cosas malas, porque pensamos que Dios nos separa de Él. Pero la verdad, la otra forma de interpretar este versículo, que es la correcta, es: todo el día he extendido mis manos hacia un pueblo que va por mal camino y que sigue sus propias ideas. Dios está extendiendo sus manos hacia ti todo el día, todo el tiempo. Y está esperando que tú vuelvas de tus malos caminos, que tú te arrepientas de seguir por mal camino y seguir tus propias ideas. Y Él está listo para recibirte. Cuando alguien dice: yo nunca creería en un Dios que es capaz de mandar a la gente al infierno, mi respuesta siempre será: ese Dios al que te refieres no es mi Dios. ¿Sabes por qué? Porque mi Dios hizo todo lo que es posible para evitar que nadie, para evitar que ni una sola persona vaya al infierno. Dios ha hecho todo lo posible. Entregó a su Hijo único para que eso no pasara. Y mira, hoy quiero decirte esto. Lo que estamos hablando hoy simboliza a Jesús parado enfrente de ti. Quiero que lo visualices. Te mira a los ojos y hoy te dice con firmeza pero lleno de amor: la única forma en la que tú irías al infierno sería sobre mi cadáver. Eso es lo que Jesús, esa es la actitud y el corazón de Jesús para ti. La única forma en la que tú pudieras ir al infierno tendrías que ser sobre mi cadáver. Lamentablemente, la gran mayoría de las personas deciden pasar y pisotear el sacrificio de Jesucristo para seguir adelante derecho al infierno. Jesús entregó su propia vida para evitar que tú llegues al infierno, para evitar que tú y yo seamos condenados. Pero muchos de nosotros a veces hemos pasado por encima de ese sacrificio y hemos pisoteado. Viéndolo de esa manera, yo me atrevería a decir que es muchísimo más difícil ir al infierno que ir al cielo. Porque para ir al infierno tendrías que pasar por encima y pisotear el sacrificio de Jesús. Por otro lado, solamente tienes que decidir seguir el camino que Jesús te indica con sus banderas. ¿Qué vas a hacer hoy? ¿Cuál es la decisión que vas a tomar? Hoy ha quedado claro que el infierno es horrible, que el infierno es real y que el infierno es eterno. Y tienes dos opciones: seguir adelante con tu vida tal cual, pisotear el sacrificio de Jesús y seguir tu camino al infierno. Y la otra opción es aceptar el regalo de salvación que Jesús consiguió para ti. Solamente tienes que arrepentirte de tu pecado y venir a los brazos de Cristo. No te estoy hablando de una religión, te estoy hablando de un conocimiento verdadero de Dios y de lo amoroso que es Él para ti. Tú que estás en casa y todos nosotros en este lugar, te voy a animar a que cerremos nuestros ojos, a que inclinemos nuestro rostro y que en este momento, si tú decides recibir el regalo de la salvación, tú de tu corazón y con tu boca lo hables y sigas esta oración conmigo. Hagamos esta oración juntos. Dile: Señor Jesús, te pido perdón por todos mis pecados. Hoy te invito a que vengas a mi vida. Sé tú el Señor, el Dios de mi vida. Gracias por darme tanto amor, por darme tu salvación y por darme tu perdón. A partir del día de hoy, quiero vivir para ti. Quiero caminar tu camino.
que me llevará al Padre. Gracias, Jesús. Amén.